Este 2 de octubre se conmemora en México un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco. Para conocer más sobre este doloroso hecho y sus repercusiones en la sociedad mexicana, conversamos con Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. La entrevista se realizó en la edición 42 de Caribe Nuestro y se divulgó el 3 de octubre de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Este 2 de octubre se conmemoró en México un nuevo aniversario de la matanza de Tlatelolco. En estos hechos, cientos de estudiantes y trabajadores fueron asesinados por agentes policiales y militares del gobierno. Para conocer más sobre este lamentable hecho, montamos a esta hora, a este barco informativo, a Nancy Flores, periodista de la revista digital Contralínea. Nancy, bienvenida a Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Cuéntales para los que nos escuchan fuera de México, ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas? Bueno, pues fue realmente una represión que no se puede olvidar por las repercusiones que tuvo, ¿no? Se trataba de un movimiento estudiantil que había aglomerado a no solamente estudiantes, ¿no? Y profesores, por supuesto, también había intelectuales, había profesionistas, y fue brutalmente reprimido. Ese es el asunto, ¿no? Fallecieron bastantes estudiantes. Se calcula, bueno, las cifras oficiales hablan de unos 300, 200, nunca se ha contabilizado. Lo grave de todo esto es que esa represión, bueno, en su momento fue ocultada porque en ese mismo año se celebraban las Olimpiadas en México, y posteriormente es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Seguir pues ocultando eso, y sobre todo, digamos que lo peor ha sido que ni uno de los responsables fue juzgado por esos hechos, ¿no? O sea, se tuvo en gobiernos pasados del Partido Acción Nacional una fiscalía para delitos del pasado, que finalmente no sirvió para nada más que para gastar dinero, porque en realidad ninguno de los responsables de los crímenes de aquella época, que en México se llamó la Guerra Sucia, porque fue un periodo, digamos, de unos 15 años en los que se combatió sobre todo a guerrilleros y a disidentes, a todo lo que oliera a socialismo, con represión, ¿no? Se asesinaron a muchas personas, no solamente el 2 de octubre, sino también en 1971 ocurrió otra matanza de estudiantes. En fin, o sea, hubo bastantes represiones de este tipo, asesinatos de Estado, crímenes de Estado, que finalmente no han sido juzgados y nadie ha sido llamado a cuentas en México por esos hechos. Nancy, ¿qué exigían los estudiantes y trabajadores que participaban de la protesta de ese año? Mira, sobre todo eran mayores libertades, ¿no? Era democracia, porque si tú recuerdas, o bueno, si el público al que va dirigido tu programa recuerda, en México durante unos 70 años se vivió lo que incluso fue llamado la dictadura perfecta, ¿no? Que el Partido Revolucionario Institucional ganaba cada sexenio la presidencia de la República, porque en realidad eran elecciones muy arregladas, ¿no? Entonces, por una parte estaba exigir más democracia, exigir al mismo tiempo que se garantizara la educación pública. Había muchas demandas de tipo social, ¿no? Que se combatiera la pobreza. Por eso te digo que no era exactamente un movimiento solamente estudiantil, sino que muchos sectores estaban conglomerados en este movimiento, digamos, de tipo social. Nancy, ya lo mencionabas, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional eran los herederos de la Revolución Mexicana de Zapata y Pancho Villa. Ellos ejecutaron esta masacre contra ciudadanos desarmados. Algunos afirman que Tlatelolco fue un punto de quiebre en la historia mexicana. Nancy, a tu juicio, ¿qué representó este hecho para la sociedad mexicana? Pues yo sí estoy convencida que fue un punto de quiebre, porque no solamente enseña el valor de los luchadores, ¿no? Muchos de ellos, de los sobrevivientes, salieron exiliados del país, algunos se fueron a Chile, otros, bueno, a otros países, ¿no? Sobre todo de América Latina, pero finalmente regresaron y siguieron luchando. Y yo creo que esto fue una lección para todos los mexicanos, porque al final del día no es que la represión haya de alguna manera
acabado o acallado esas voces disidentes, ¿no? Esas voces que pedían mayor justicia social, que pedían más bien que pedían democracia, etcétera, sino que fue un parteaguas para los movimientos que siguieron en México, ¿no? Que continuaron con esa tradición, ¿no? De lucha, etcétera, ¿no? De hecho, el movimiento de 1999, también estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, retoma muchos de los valores de aquellos estudiantes de 1978, ¿no? Es decir, que es una lección no solamente de lo que no debe ocurrir, ¿no? En un país que no se puede permitir un tipo de matanza de esta naturaleza, sino al mismo tiempo es una lección para los movimientos sociales que, a pesar de que estas represiones se den, tiene que seguir la lucha, es decir, uno no se amedrenta por este tipo de acciones del gobierno, ¿no? Es básicamente esto. Como te digo, después vino la matanza de 1972 y vino más represión, ¿no? Pero al mismo tiempo también más lucha, más organización social que, digamos, de alguna manera forma parte de la base de lo que ahora está ocurriendo en México, también con la defensa de otras cosas ahora, ¿no? De los bienes nacionales, por ejemplo el petróleo, que ya está a punto de privatizarse totalmente, o de las tierras, ¿no? Que también es una lucha importante que yo creo en los próximos meses y quizá años vamos a ver otras movilizaciones similares a lo que se vivía en el 68, que también era una efervescencia mundial, no solamente era un asunto que pasaba en México, sino que las movilizaciones estudiantiles sobre todo eran mundiales, ¿no? Nancy, ya para terminar, si los que nos escuchan quieren conocer más sobre la masacre de Tlatelolco, ¿qué libros o películas les recomiendas? Sí, hay mucha literatura, sobre todo, bueno, en México, ¿no? De esta terrible situación. Hay un libro de Elena Poniatowska, ahorita no recuerdo cómo se llama exactamente, pero si buscan Elena Poniatowska, ese libro yo creo que es imprescindible para entender un poco lo que ocurrió en aquella fecha. Y por supuesto también hay películas que retratan la matanza, y yo diría más bien que la gente, si les interesa, hay también artículos periodísticos, ¿no? Que con el paso del tiempo fueron saliendo. También hay mucha imagen que se rescató, ¿no? Imágenes fotográficas que se rescataron de aquella vez, porque finalmente los periodistas que estaban cubriendo el acto, al final del día muchos perdieron su material, e incluso hubo muertes también por la parte de los medios, ¿no? Porque les quitaban las cámaras, las destruían y todo, pero hay material que finalmente logró sobrevivir, y mucho de ese material está incluso en internet. Entonces, con una búsqueda en internet sería muy sencillo que la gente pudiera acceder a este tipo de material visual, y que no les costaría como mucho trabajo, ¿no? Porque tal vez la literatura esté más concentrada en México que en otros países y sea como más difícil. Pero el asunto de todo esto que se ha rescatado como de memoria, de toda la parte visual, eso sí sería como muy fácil de localizar en internet. Muchas gracias, Nancy, por estos minutos para Caribe Nuestro. Nancy se refería a la noche de Tlatelolco de nuestra querida escritora Elena Poniatowska. Conversábamos con Nancy Flores, periodista de la revista digital mexicana Contralínea. Con ella conversábamos sobre la masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la capital mexicana.